Bueno, muy bienvenidos entonces a nuestra clase de práctica profesional. Hoy vamos a compartir este espacio junto con uno de nuestros egresados, José Ignacio Gutiérrez, licenciado en Administración, es especialista en Administración Pública, ha cursado también el posgrado en nuestra FACU y actualmente se desempeña en el Poder Judicial. Hoy nos va a venir a compartir su experiencia y la perspectiva de un licenciado en Administración trabajando en el Poder Judicial. Así que bueno, muchas gracias José por compartir este momento con nosotros y bueno, podemos comenzar entonces tu intervención. Dale. Muchas gracias, Marce. Bueno, buenas tardes. Ya me presentó el profe, soy José Ignacio. Eh, Antes que nada, gracias al Instituto de Administración y gracias a la cátedra por la invitación. Eh, es realmente algo muy importante que les quiero contar. Yo me egresé en el año 2015, en el 2015 rendí la última materia, el seminario, el plan 1983. Y estas charlas no existían. Cuando yo entré a la facultad en el año 2006, tampoco existían este tipo de charlas. Tampoco existían este tipo de charlas y realmente es algo que, si bien yo estoy agradecido por la invitación, ustedes deberían estar doblemente agradecidos por tener este contacto que tienen con la gente con los profesionales, con los que ya estamos recibidos, con los que ya estamos en la calle, en el mercado. ¿Bien? Eh, bueno, el flyer, por si alguno era como José Ignacio Gutiérrez cuando cursaba y llegaba a las materias sin tener idea. Perdón, Marcelo, pero es verdad. Eh, bueno, la charla se va a centrar puntualmente en tres ejes: una formación, la experiencia y los libros. Respecto a lo que es formación, formal, no formal, en curso, aspiraciones, vamos a la parte como hitos históricos que tengo en mi formación. Salgo del colegio en el 2003, 2004 y 2005, curso de ingeniería en computación. A mediados de 2005 digo, no va para atrás. La gran defensa de esa decisión fue que me iba bien en la facultad, tengo mi libreta acartonada y amarillenta que defendía mis buenas notas, pero no era lo mío. Simplemente porque me gustaban las computadoras, había estudiado eso, entonces hago lo que es una orientación vocacional. Lo dictaron en la UNSTA y ahí me ayudaron a decidir la carrera. Antes no existía nada de esto. Ahora tengo entendido que los alumnos de último año del secundario o de los dos últimos años tienen como una especie de feria de carreras. Y es buenísimo, eso no existía. Allá en el 2001, 2002, 2003 no existía. Eh, bueno, comienzo a estudiar la licenciatura, me recibo el 26 de noviembre, rindo la tesis, el 27 de mi cumpleaños, doble festejo, y de ahí comienza mi camino a realmente ver qué es lo que quería estudiar. Hago la especialización que mencionaba el profe acá en nuestra facultad. Después realizo una diplomatura en Austral, otra diplomatura en lo que es en el IPAP, que es el Instituto Provincial de Administración Pública. Y bueno, lo que últimamente estuve haciendo es una capacitación en la UBA para el lado del Big Data. Y lo último, un programa de formación. Es un camino que estoy haciendo, un camino, una transición en las decisiones de para dónde ir. Esto es necesario que les quería mostrar que el camino yo más o menos lo tenía marcado, qué tenía que estudiar cuando estaba en la licenciatura. Yo sabía que tenía las materias de primer año, de segundo año, de tercer año. Yo quería ser licenciado, ahí quería llegar. Una vez que tuve el título en mano, ahí dije, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me gusta? Comencemos a explorar, comencemos a acordarnos de estos profesores que nos marcaron. Hay profesores, por lo menos lo que a mí me pasaba, que yo entraba en una clase y salía, aunque sea un poquitito distinto, con dudas, con cuestiones existenciales, ¿será así, no será así? Y de ahí comencé la parte no formal también. A lo largo, en realidad desde antes de recibirme, nada más que hice como un corte, dije, bueno, me concentro primero en recibirme, de ahí comienzo a seguir perfeccionándome o estudiando.
Y acá son distintas instituciones en las cuales trabajé, estudié. Por ejemplo, en Atento, en el año 2009 trabajé ahí y realmente era mucha la capacitación. Aprendí mucho de ahí y muchas de las cosas que tienen ahí las tomé para mi trabajo. Eh, bueno, es como un resumen para no ponerme a detallar el tema de las formaciones. ¿Qué estoy estudiando actualmente? Me estoy enfocando el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, brinda a todos aquellos que somos empleados de la administración pública, ya sea nacional, provincial, municipal, muchos cursos gratuitos. Cursos que, si bien no tienen una profundidad muy grande, son introductorios y te sirven para aclarar muchas ideas y saber si es por ahí donde uno quiere comenzar a estudiar o quiere continuar o simplemente te desbulla en algunas cuestiones. Y sobre todo, están al acceso de todos, lo que sean empleados públicos. ¿Bien? A través de Udemy también estoy haciendo formaciones. Pagué una, estoy haciendo dos. Pagué una y la otra es gratuita, también con la misma lógica. Es a ver si es que es por ahí en donde a mí me interesa hacerlo. Y obviamente estoy con Coder House, que la, ya te digo, a fines de noviembre termino el curso de Data Analyst. ¿Ven? Es una dedicación que yo tengo, son 4 días a la semana, entre 1 y 2 horas que dedico a eso, no más que eso. ¿Ven? Obvio, cuando me tocan entregas o exámenes, sí es un poquito más la dedicación. Pero todo se centra en el design thinking, espero haberlo pronunciado bien, que es a donde me estoy, o sea, el trabajo que vengo haciendo está enfocado en eso. ¿Bien? En esa forma es el método de trabajo que tenemos en la oficina. Aspiraciones. ¿Qué queremos? Aspiraciones. Bueno, ya lo vamos a ver después o después lo terminamos. Ahora vamos a la experiencia laboral. Vamos a la calle. Eh, Estas son unas cuestiones básicas que le quiero mostrar de trabajo así como icónicos que tuve. De por medio hice un montón de otras cosas, pero bueno, básicamente, por ejemplo, yo iba al colegio todavía y tenía ganas de cambiar mi bicicleta, esto es real, y mi papá dijo, mira, no tengo plata para cambiar la bicicleta, pero si quieres ayudarme, anda ahorrando. Iba al negocio con mi papá, me pagaban, ahorré y después me terminé yendo de vacaciones no con bicicleta con esa plata, pero bueno. Comencé en K-Digital, después pasé por Mundo Gym. No fue al comienzo, fue más o menos por cerca del 2010, en donde miré para atrás y dije, quiero rescatar a ver esta inversión en tiempo que hice. Porque ustedes haciendo la carrera universitaria, no solamente están invirtiendo dinero, están invirtiendo tiempo. Entonces tienen que hacerlo valer a eso. Una de las cosas más importantes que yo me di cuenta a partir del 2010 en adelante es tratar de rescatar cosas positivas, lo bueno y lo no tan bueno. ¿Eh? Por ejemplo, en K-Digital aprendí que una empresa que funcionaba era un relojito, funcionaba todo. Una mala administración la puede hacer fracasar. En Mundo Gym aprendí que no quería ser empleado de comercio, esa es la realidad, por lo menos no en las condiciones donde estaba. Lo bueno también es que aprendí a armar juguetes. En época de Día del Niño venían los juguetes desarmados y había que armarlos. En Rack GNC aprendí muchas cosas de Raúl Guraib, que es el dueño, y la principal, entre otras cosas, es que la prueba hidráulica del cilindro se hace cada 5 años. Eh, en Atento aprendí lo que es el árbol de problemas. Eh, Realmente me enseñó mucho el tema de indicadores, árboles de problemas, la forma de resolverlos. La primera línea, yo era la parte de atención telefónica, la primera línea de atención y cómo debe hacer determinadas preguntas para decir, bueno, ya están todas las preguntas hechas, tiene que pasar al área técnica, bien, evitando esos cuellos de botella en el área técnica.
De ahí trabajé, entré en Buró Veritas, primero como ayudante de auditor, fui creciendo, y en el medio entro en tribunales, en el Poder Judicial de Tucumán. Ya en el 2016 ya me había casado, ya tenía dos trabajos, no tenía necesidad, así que dejo Buró Veritas. Y ahí en el medio estoy, entré como docente en la Universidad San Pablo T hasta mediados de este año, que realmente por unas cuestiones de tiempo, eh, hice el análisis de realmente valía el tiempo que le estaba ¿Qué dedicando estabas a enseñando ahí? ¿No me contaste eso? metodología de la planificación. Ah, creo que metodología de la investigación te No, mataba, no, era. no, 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 no. Metodología de la planificación es una No, te mezcla traía de... clase de metodología de la investigación, directamente ponía el piloto No, automático en la clase. no, no, no. No sabemos, ¿no? No sé. Después lo conversamos con un cafecito. Es una mezcla de lo que es Administración 2, no sé, perdón, Administración 1, Administración 2. ¿Cómo se llama ahora teoría de la organización? Comportamiento organizacional, Dirección estratégica uno. dirección estratégica. Era un mix ahí grande de Ah, cosas y estaba, ahí las materias son, le dicen matriciales. Es una misma materia para distintas carreras. Entonces, por ejemplo, en el segundo semestre tenía alumnos de 5 carreras distintas que le dictaba la misma materia. Y en el primer semestre eran toda la ciencia, abogacía, procurador, licenciado en ciencias políticas, una cosa así creo que era también, que eso era muy raro que haya. Eh, bueno, esa fue mi experiencia en la San Pablo T. El tema era la dedicación de tiempo, porque cualquier persona que haya enseñado cualquier cosa sabe que por lo menos dar una hora de clase y que sea entretenida, no sentarse a leer un libro, lleva mucho tiempo de preparación, de investigación, investigar los temas, investigar a la misma gente, alumnos que se va a sentar enfrente a escuchar. ¿Bien? Y bueno, hice ahí un prorrateo y decidí invertir ese tiempo en la familia. Bien, en la familia, en mi nuevo hobby que es la bici. Y esas son las imágenes que ustedes ven de fondo. Toda mi trayectoria laboral fue acompañada por la familia, por los amigos, por los deportes, y también por los estudios. Yo dejé de estudiar en el año 2000, comencé la facultad en el año 2005 y dejo de estudiar en el año 2008. A medio de 2008 más o menos dejo de estudiar, me dedico a trabajar y en el año 2010 vuelvo a estudiar. A mí, yo no les miento, dejar de cursar y tener la tesis nada más, o sea, perder la disciplina de ir a clase, de sentarse a estudiar, fue lo que me demoró casi 6 meses en terminar mi tesis. Y, pero imagínense casi 2 años dejar de estudiar y volver a sentarse a estudiar. A mí lo que me volvió a dar la disciplina, el hábito de estudio, fue el deporte. Siempre fui ordenado, pero habilitar de nuevo el hábito de estudio era mucho más complicado. Bien, entonces lo que pasó fue algo, decir, el deporte me llevó a tener la disciplina de sentarme y ir a clases. Ustedes no se dan ni idea de lo mal que la pasé con la materia del profesor Marcelo Medina, porque no tenía disciplina de estudio. para mi defensa no era el titular. Digo yo, ¿no? Aclara eso. Había otro líder ahí. Ni mejor ni Era, peor, pero era otro líder, otro era liderazgo. distinto, es otro liderazgo que había. Eh, y no era culpa de la materia, no era culpa del profesor, era culpa del Pero alumno que no debo tenía decir que hábito. yo era el segundo ahí, así que también algo tiene que ver, no voy a lavar las No, el manos problema tampoco. es mío, Marcelo. El problema era que yo no tenía hábito de estudio y realmente, no era tú solo, únicamente con tu materia, me pasó con toda la materia que volví a estudiar en el 2010 cuando vuelvo a sentarme a estudiar. Bueno, ay, qué linda la curva esta de aprendizaje. Qué lindo cuando uno piensa que nos creemos un crack y la realidad nos cachetea, Marcelo. ¿Eh? Porque
Nosotros podemos tener un excelente promedio, un pésimo promedio, nos puede poner un 10 en la tesis o incluso en práctica profesional, depende de eso, veremos, pero afuera la realidad es muy distinta. Bien, para llegar allá arriba, donde dice un verdadero maestro, ¿qué serán las 10.000 horas para ser un buen capitán de barco, Marcelo? Y más o menos 15.000. Porque esa teoría tiene 50 años, 60 años y no existía el cambio, no existía una realidad tan dinámica como es hoy en día. Bien, cuando uno se cree experto en algo, te aparece de repente ChatGPT y te vuelve uno más del montón. Bien, y de repente gente que simplemente sabe preguntar tiene mejores calificaciones o aptitudes que uno. Bien, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Aspiraciones. Con esto que yo les voy diciendo, les voy contando, eh, las aspiraciones de cada uno son distintas y en uno mismo también son distintas. Si le preguntan al José Ignacio de 25 años qué quería, cuál era su aspiración, cambió mucho respecto a lo que tenía cuando tenía 30, ya estaba recibido, y cambió mucho hoy en día. ¿Bien? ¿En qué sentido? Hay que ver qué es lo que quiere uno de la vida. Yo tengo un hermano que está mudando toda su unidad de trabajo a Paraguay. Y él no tiene problema con ese desarraigo. Si viene de, sí tiene un poquito, pero él sabe que el futuro está de su trabajo en otro lugar. Yo soy más de la familia, ¿bien? Y realmente las decisiones que estoy tomando últimamente de qué estudiar, qué no estudiar, a dónde trabajar, a dónde dedicar tiempo y de qué manera dedicar el tiempo también, invertir el tiempo, lo marca esto, mi familia. Eso es mi caso, José Gutiérrez de 37 años. Bien, está mi hijo Nacho, el que tengo yo, Simón, el que está parado con mi esposa. Eso es lo que a mí me marca y lo que a mí hoy en día me está orientando. Al José de 25 años, chao, tenía excelente base de inglés, creo que todavía tenía vigencia el FIRST, que lo había rendido, tenía aprobado, y lo único que quería era andar work and travel. Bien, pero las aspiraciones, esa estrella que nos está guiando, es lo que siempre tenemos que tener presente nosotros. Bien, es como nuestro norte. Muchas veces durante la carrera, yo les vuelvo a decir, durante mi cursado de carrera yo no tuve esto, no tuve una charla donde vino un profesional, perdón, hubo un encuentro de administración, Marce, que hicimos en la ciudad, perdón, en En Orcomolle, Orcomolle, en la jornada de convivencia. Sí, por ahí te viene una donde, foto. donde vino el gerente regional de Elvid, ¿te acordás? Sí, Y un Cortina. productor de ron, Ignacio ¿cómo? Cortina. Y Ignacio también Cortina. estaba el productor de ron, un productor de ron que eran acá, y no me acuerdo qué más lo que había ahí, qué es lo que había habido. Pero más que eso, pero a ver, yo era de estudiante y ha venido el gerente general o regional del BIM, o sea, estamos hablando de L'Oréal París, nos contó su experiencia, cómo él estando en Estados Unidos era que había logrado por ahí, bueno, memoria no me falla todavía, imagínense, más ganas de irme tenía, no tuve esto. Entonces siempre quise tener un norte o me obligué a tener un norte. En ese momento era recibirme, recibirme, recibirme. Bien, hoy en día es mi familia. Y realmente el dejar de, por ejemplo, de enseñar en la San Pablo T para dedicar más tiempo a mi familia, a dedicar más tiempo a mí, ha sido puramente una decisión de, bueno, pongamos en la balanza a ver qué es lo que más me importa. Y es la familia. Y no hay nada que del otro lado pueda llegar a ser contrapeso. ¿Bien? Cada uno de ustedes tiene que hacer ese análisis propio. Y vamos a ver el tema de los libros. ¿Libro o bibliografía? Eh, Les confieso un secreto. Yo cuando agarro un libro o veo un autor que habla de algún libro, o las charlas generalmente, eh, me fijo en la bibliografía. Quiero ver quiénes son los de la bibliografía. A ver a dónde es que recurre esa persona.
¿Me acuerdas? Perdón, Marce, están unos vecinitos buscándolo a mi Simón. Dame 2 segundos, perdón. Tranqui, bueno, no hay problema. Bueno, qué importante, ahí les compartí por el grupo de WhatsApp de la asignatura. Si tienen tiempo, lean ese artículo, porque está hablando de lo que está señalando José en su trayectoria, en su formación. Ahora se está hablando de long learning, o sea, de aprendizaje a lo largo del tiempo. También para la universidad, un gran desafío, que estábamos charlándolo también, esto de las microacreditaciones. La idea es venir a pasar un tiempo en la universidad, desde 2 semanas hasta máximo 6 meses, y en ese tiempo poder lograr una capacidad, una actualización, conocimientos nuevos. Yo estoy feliz, la verdad. La verdad que yo ya me imagino un campus acá donde la gente pueda venir, estar, ¿no? Porque la verdad que tenemos espacio. Pero sería bueno un poco ir pensando, imaginando ese futuro, porque esto del long learning no. Bueno, nosotros que estamos en la universidad, para mí es algo natural. Toda la vida tengo que seguir estudiando. Acabo de venir a un congreso y claro, uno ve cosas nuevas, cosas que hacer en otros lugares y bueno, te da como el desafío de seguir actualizándote. Pero tal vez algo que es propio de la institución en la cual uno se encuentra, pero tal vez no está naturalizado en las empresas y en las organizaciones en general. Pero creo que es algo que nos va a imponer el contexto BINA. Entonces, ¿Qué es me Vina? parece que bueno el ejemplo este que cita José de la actualización y de la formación formal y no formal. Bueno, la idea es que uno siempre tiene que buscar la acreditación, o sea, de alguna institución que pueda darles algún crédito también, pero bueno, el crédito mayor es que puedan demostrar una competencia, ¿no? Más allá del lugar donde ustedes han formado, creo que eso es lo más importante. Así que bueno. Em, Siguiendo esa línea, Marce, realmente lo que por lo menos veo, hay compañeros de facultad, por ejemplo, Matías Fernández Jure, él está en Accenture, y conversábamos con él respecto al tema de las capacitaciones, cómo han ido modificándose. Él, por ejemplo, tiene una maestría en administración. Y yo le preguntaba si él volvería a hacer una maestría. Y me dijo algo que realmente a mí me sorprendió, que dentro de lo que es Accenture, que es una, o sea, no sé, creo que son 700.000 empleados de manera directa, no sé cuánto indirecta, es monstruosa esa empresa, la capacitación que dan son incluso más chicas que las diplomaturas en cuestiones de tiempo. Es cuestiones de 3 4 meses de capacitación teórica, la mitad de ese tiempo en práctica y evaluaciones. Es tremendo realmente cómo va cambiando el paradigma de esto de las educaciones cuando ya está en determinado, ojo, cuando está en determinado nivel ya de carrera, no cuando recién te has recibido. Bien, y también depende de la empresa, depende del contexto donde te vayas a desarrollar. Está muy buena esa idea, Marce. No, no, no sabía que estaba siquiera sobre la mesa. Sí, una tendencia interesante, también todo un desafío para nosotros. Eh, Digo, para la universidad como organización, como institución, hablando de tu formación, justamente estaba viendo que la Universidad Nacional de La Plata ya lanzó la licenciatura en Ciencia de Datos Organizacionales, pero que está ofrecida conjuntamente por Económicas de La Plata y por si mal no recuerdo, eh, Informática, creo que ellos tienen una facultad de informática o de ciencias exactas. Ambas facultades están lanzando esa carrera, ¿no? Porque bueno, en la década del 60, del 70, hubo un pensador, Edgar Morin, que siempre me habían escuchado mis alumnos en pandemia que molestaba con Edgar Morin, pero claro, él ya habló de la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, y en realidad lo estamos presentes en este mundo así tan ambiguo, incomprensible, no lineal y ansioso, que es el mundo BINA. eh, Estamos frente a la transdisciplinariedad, o sea, espacios nuevos que se van creando y donde confluyen muchas disciplinas y bueno, tenemos que tener como una cabeza así muy amplia. Entonces, bueno, yo también como docente, ¿no? Me pregunto, ¿cómo hacer para contagiar eso, Strickland dice esto, de imprimir el sentido de la urgencia?
cuando tenés un tema estratégico y lo querés implementar, el primer paso del cambio organizacional es imprimir el sentido de la urgencia, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo? No sé, y siempre charlamos con José, todo este tiempo estábamos charlando, y bueno, yo le decía eso, y bueno, muchas veces el maestro solamente llega cuando el discípulo está preparado. Entonces, como que bueno, tal vez por la edad, ¿no? Y no digo que sea bueno o que sea malo, sino pienso que muchas veces por el nivel de madurez, porque bueno, tal vez estando dando los primeros pasos en el mundo laboral, uno se da cuenta de la potencialidad que tenemos como carrera, como disciplina, eh, lugares donde nos podemos ubicar y uno a veces solamente se quiere como esto, ¿no? Aprobar, nada, terminar la asignatura y chao. Y en realidad deberíamos disfrutar este proceso porque son las raíces eh, que nos van a ayudar luego en el futuro, ¿no? Así como la, la administración estuvo un poco muy ligada a la economía, a la contabilidad, a la matemática, a la estadística. En este último tiempo la administración está más ligada a las ciencias humanas y también mucho a la biología. Y en el caso de la biología, fíjense cómo la parte biológica, o sea, el hecho de un árbol tiene raíces y el árbol tiene, vive de eso. Este proceso de educación que estamos pasando, ojalá que sean como esas raíces donde ustedes vuelvan siempre, porque uno está construyendo eh, el futuro, ¿no? Por eso Otto Scharmer va a hablar del futuro emergente que se va dando hoy, en lo que hacemos hoy, cómo estamos aprovechando esta charla. Pero bueno, obviamente que uno no cambia porque lo escuchemos a José o me escuchen a mí. Uno cambia cuando uno tiene ganas de cambiar y ojalá que podamos contagiarle esas ganas, esa pasión. Yo acabo de venir a un congreso y yo veía cada investigador que estaba exponiendo su trabajo, te das cuenta en 15, 20 minutos que por detrás de esa exposición, de esas 10 slides, hay un montón de trabajo, un montón de esfuerzo y además un montón de ganas, porque la verdad que yo escuchaba las ponencias y quiero aprender esto, quiero aprender esto, porque unos índices, los índices empíricos están fantásticos, los indicadores empíricos, con un montón de metodologías, que si ustedes dicen, qué lindo esto, bueno, y bueno, la idea es eso, un poco que podamos con estos espacios poder contagiar eso y, y podamos estar preparados para ese mundo que nadie lo puede prever al 100%. Y más en Argentina, ¿qué va a pasar? Justo estamos organizando un congreso para noviembre, y ¿qué vamos a hacer en noviembre? Y bueno, todo depende de cómo sean las elecciones y cómo se suscite esto, pero bueno, tenemos que tener como esa capacidad. Bueno, siguiendo también esa línea, Marce, a ver, no sé si, para que no se sientan sapo de otro pozo ninguno de los alumnos, eh, a mí me pasó mucho durante el cursado de mi carrera. Ustedes para estar haciendo esta materia tienen que tener 22 materias aprobadas, el mínimo, y entre las cuales tienen que tener materias muy puntuales. Eh, Estuve repasando, no, no, que me lo sé de memoria, estuve repasando las materias, preguntándole a Marcelo, y en medio de eso que repasaba las materias, me reencontré con el libro de Hidalberto Chavenato. Y leí el índice porque me acordé que era como una Biblia que tenemos en dos o tres materias. Y ahí leí un tema que es evaluación de desempeño. Justamente el tema que estoy desarrollando, estoy trabajando y estamos desarrollando en la oficina. Hicimos una parte de un trabajo de análisis interno, de procesos, de tiempo, mediciones, y ahora vamos para hacerlo más completo, para que sea una evaluación de desempeño real, tanto del funcionamiento micro y macro. ¿Bien? Las consecuencias del funcionamiento macro están en el micro. Si bien uno tiene decisiones estratégicas que vienen desde la dirección, pero en el día a día son los gestores los que realizan el trabajo. Entonces, en medio de eso leí y me volví a encontrar con la quinta edición de Hidalberto Chavenato de 740 páginas, creo. ¿Y qué es lo que te preguntaba hoy a la mañana temprano? No tengo ganas de leer a las 740 páginas. Dos o tres capítulos hablan de evaluación de desempeño. La, Vi en los títulos, me acordé de muchas cosas, pero necesito ahora como más puntual. ¿Bien? Entonces, aquí es lo que voy. En su momento, cuando cursé la materia, si yo no hubiese sufrido, hubiese disfrutado el proceso, aclaro que yo
los últimos 2 años recién disfruté de estudiar en la facultad. Al comienzo la pasaba muy mal, era sentarme a estudiar y nada más. Y no adquirí conocimientos reales, pero sobre todo no me di cuenta. Hay una frase que dijo el profe Marcelo: el oro en polvo que nos estaban dando y nos están dando. ¿Ven? Ustedes imagínense que hoy en día una consulta profesional de un tema que uno no tiene conocimiento, por ejemplo, una consulta, un abogado, una consulta escrita está en 150.000 pesos. La consulta oral, la mitad de eso. Y la virtual, la cuarta parte de los 150.000. Ustedes imagínense pensar para atrás y decir: tengo en mi casa guardado libros de 4 o 5 materias. Uno de esos es de estadística inferencial. ¿Para qué voy a utilizar eso? Lo utilicé. ¿Para qué voy a utilizar el libro de Alberto Chavenato? Lo utilicé y lo tengo que volver a utilizar. Los profesores a nosotros nos dan a su manera, con todo lo que pueden hacer, oro en polvo. Porque después, cuando estén en la calle, cuando les toque estar en la calle, cuando les toque la realidad de tener que ir a trabajar y darse cuenta de que hay que seguir perfeccionándose, se van a acordar de los profesores. ¿Bien? Mi papá decía algo, mi papá decía que cuando él era chico, simplemente con ganas de trabajar uno encontraba trabajo. No hacía falta ni siquiera terminar la secundaria. Mi viejo tendría hoy en día 71 años. Después fue viendo cómo cambió el mercado laboral, que ya sí o sí, lo mínimo que te pedían era, obviamente, no solamente el secundario, sino también un título universitario. Hoy en día el título universitario realmente es una herramienta más. No es la herramienta, es una herramienta más. Las herramientas que le están dando los profesores en cada materia es lo que ustedes tienen que tratar de aprovechar, capitalizar, entender. Y si no entienden o no saben para qué están estudiando, pregunten: profesor, ¿para qué es eso? Yo me estoy especializado en la parte de proceso. Sinceramente, ¿para qué me interesaría a mí saber la estructura de los costos? ¿Cómo que no? Si yo quiero hacer una reingeniería de proceso, tengo que tener una idea de cómo costear eso o qué costo va a implicar, no solamente económicos, sino también de estructura, culturales, ¿bien? Actitudinales, motivaciones, todos esos costos. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo, tratar de aprender a captar los conocimientos. Ojo, eh, estaba en la entrega de un diploma, Marcelo, le entregaban el diploma de abogada a mi esposa. Marco Tulio, el doctor Marco Tulio era el decano, y él dijo algo que me pareció muy cierto respecto a su carrera, que la carrera del abogado uno no tenía que saber en perfección cada uno de los artículos de todos los códigos. Simplemente era como una especie de índice. Recibirse era como una especie de índice. Saber dónde tener que ir a consultar. Y es tarea de uno, una vez con el título en mano, no solamente saber dónde consultar, sino especializarse. Y en la carrera de administración también es así. Tienen que saber a dónde consultar, a quién consultar. Sus compañeros que hoy en día Bueno, ustedes al ven, chat, hay que consultar el chat GPT, pero bueno, hay que saber preguntar, ¿no? Para consultar al chat también. bueno, y la nueva Después carrera de puedes ingeniería en contratar. prompts. ¿Ven? La Universidad Tecnológica, la Regional de Buenos Aires, tiene ingeniería en prompts ahora. Es una cuasi ingeniería en sistema que le han sacado el 80% del programa es eso y el 20% en base a lo que es los prompts, inteligencia artificial, la lógica. Eh, y por más que ustedes se rían, la misma, ¿siguen teniendo lógica o no? ¿En primer año? ¿Ya no? No, es optativa. Es optativa. Cuando comencé a ver lo que es SQL, Python, Python ya vi ahora SQL, uno se ríe. Evidentemente la misma lógica se aplica a lo que son las fórmulas de Excel. Eh, yo me acordaba de lógica y decía: ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir esto? Estoy estudiando el pedo. No, no.
La persona que a mí me está enseñando, perdón, la que me enseñó Python y que me está enseñando ahora en Coder House SQL, es una persona que recién terminó el secundario a los 30 años, tiene 33, pero cuando dejó, lo único que hizo fue estudiar con la computadora. Es algo totalmente irónico, gracioso, pero es así, Marcel. El que está en Coder House y me está enseñando a mí es eso. Él lo dice orgulloso, ¿no? Eso sí, es la persona encargada como el coordinador de todos los que son docentes de Python en Coder House. Valga la redundancia. Coder House es una de las primeras academias que hubo en Argentina que te enseñaba programación. Bueno, terminando con esto, la bibliografía. Les tiro acá un par de autores que me parece más justo que tirar los temas o los libros. Un par de autores. Capaz que los conozcan algunos, capaz que no. Eh, John Grisham es fantástico, es de novela, realmente es algo muy bueno. Mi mamá me lo regaló para un cumpleaños y de lo que me gustaba Agatha Christie sigue una línea más o menos parecida. Eh, y de ahí tienen otro, por ejemplo, Tony Buzan con sus mapas mentales, es algún libro que me explotó la cabeza, junto con lo que es el pensamiento. En realidad, el primer libro no fue de Tony Buzan, fue de Edward Bono. Bien, entré por lo que es el pensamiento lateral, un término que no conocía sinceramente. De ahí, bueno, el libro de los sombreros, de ahí el de Tony Buzan de los mapas mentales. Thomas Bulat, realmente una persona que tuvo la capacidad de hablar cosas complejas en un lenguaje tan sencillo. Randy Pausch, capaz que no lo sintieron nombrar, habla de un ingeniero en software, habla de la última lección, ¿bien? Y cómo dedicar el tiempo. Por ahí uno si tiene medio de corazón frágil se va a poner un poco triste al leer la historia, pero realmente la enseñanza que te deja es como yo comencé a cambiar, es decir, a perder tiempo o ganar tiempo a la palabra de invertir el tiempo. ¿Bien? Me, a ese libro lo leí, no sé si 10 años atrás, y lo volví a leer ahora en enero. Me estaba de vacaciones, los volví a leer, y fue lo que me ayudó a tomar decisiones respecto a mi carrera profesional. Decidir en dónde invierto el tiempo, en mi carrera profesional o en mi familia. ¿Bien? No estoy enfermo ni nada por eso, pero simplemente fue. Y de ahí hay otros autores de libros que también leí de todo tipo de cosas. Después, si quieren, les paso los nombres para que googleen. Y acá abajo está el profesor Pero. Eh, Eso me dio el profesor Pero en el 2014. Éramos 8 adentro de esa aula, Marcelo. Éramos 8. Me acuerdo, el aula 2 era, aula 2. Yo, Eh, sabés, de ese seminario, me acordé, no lo había escuchado con Miguel y lo anoté, me acuerdo en mi agenda, era pensamiento inquisidor. Pensamiento Ajá. inquisidor, ¿viste? Sí. Es una de las competencias para estas 6 reglas simples. Entonces, y después cuando empecé a estudiar más metodología y esos cursos, y siempre molesto con esto, con las preguntas de investigación, inclusive para el chat, mira, para el chat GPT necesitas pensamiento inquisidor, o sea, saber hacer preguntas. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, tuvimos el seminario con el profesor Pedro, ojalá que podamos capitalizar todo ese aprendizaje como, mira, Yo, José, después de yo, casi 9 yo le años, digo a ustedes que son alumnos, esto 2014, dice ahí, puede haber sido que decía en ese. Yo le digo a ustedes que son hoy en día alumnos, ustedes no se dan ni idea de lo útil que me fue este artículo. Yo trabajo en administración pública y hacer realmente un cambio de paradigma en lo que es la estructura. eh, Información básica, recuerden, estructura, cultura y estrategia. Si bien la parte privada es difícil, imagínense lo público. Lograr hacerlo público, en lo público una reestructuración, fue algo tremendo. Yo no lo hice, yo fui parte de, fui un pequeño engranaje dentro de todo el cambio. Eh, pero tener estos conocimientos, haber leído esto, en realidad acordarme de lo que el profesor había hablado
seminario X que porque me sobraba el tiempo lo intenté hacer y después me di cuenta que era simplemente sentarme a escuchar y aprender, es tremendo. Porque la revista de negocios de Harvard sacó ese artículo. El profesor lo que hizo fue sentarse, leerlo, o sea, al margen de traducirlo, interpretarlo y compartirlo. Yo creo que esto ya te lo dije a vos, Marcelo, y es que larga vida a Miguel, que lo siga haciendo, lo vuelva a hacer, y en el momento que lo vuelva a hacer, yo voy a ser uno de los que está presentes ahí. Chicos, yo tengo 37 años, tengo mi trabajo, tengo mi familia, y sí voy a invertir tiempo en estar sentado escuchando al profesor, pero con las interpretaciones. Ojo, que las puedo compartir o no. Bien. Eh, Perdón, bueno, hablando de Miguel, yo solamente pido llegar a los 75 años con la lucidez que tiene Miguel. La verdad tiene una lucidez, no sé. Yo, digamos, cada vez lo veo y como que tiene mucho tiempo, yo lo envidio, porque tiene mucho tiempo para leer, ¿no? Entonces, como está tranquilo. está Y claro, jubilado, Marcelo. la lectura es como un hábito. Y bueno, nos ha dado dos seminarios. Y chicos, este año el seminario lo pueden buscar en el canal YouTube. Fue la cuestión de las tendencias y se tradujo dos papers de McKinsey. Ya no paga Harvard Business Review porque se paga, pero entonces el Sí. profesor consiguió unos papers de McKinsey, de Al margen, Deloitte, perdón, que no, tiene. la suscripción, la más base, creo que son $15 por mes. Claro, bueno, no, pero estas consultoras también que hacen mucha Ah. investigación No, no, aplicada. McKinsey, sí. No, te digo que ya para un jubilado representa un monto Claro, claro, claro. No, considerable pues ya el pagar. profesor Pedro dejó hace ya un tiempo de consultarlo como esos journals. Y nos tradujo y les compartió a los chicos del primer semestre unos apuntes que había hecho, ¿De muy buenos. tendencias de qué, perdón? Las tendencias, las 10 tendencias de los negocios actuales, eso sí, era muy Ujú. interesante. Y después ahora nos preparó un seminario de transformaciones exitosas de negocios. También muy interesante. Ah, Pueden consultar todo en el canal de YouTube. Ese canal de YouTube nuestro me parece que está subutilizado, pero bueno, esto es como la naturaleza, ¿no? Hay una semilla que está ahí y bueno, solamente el futuro dirá que esa semilla va a germinar y creo que ojalá que dé mucho fruto y sirva para ustedes también. Para conozco ustedes, para sus hijos, para los la hijos de sus parábola, hijos. la parábola del sembrador. En fin, en fin. Bueno, Bueno, sigamos, José, vamos. bueno, eso. Y ahí, mira, justo la puse de regalito a la frase. Bueno, abierto a consultas. Espero muchas consultas, así que Yo quiero hacer una pregunta que nos contés actualmente. ¿Cómo es tu rol de licenciado de administración en el Poder Judicial? ¿Qué es lo que estás haciendo y a qué desafíos te estás enfrentando? Y como licenciado en administración, ¿qué podemos aportar en ese ámbito del Poder Judicial, que sería como un ámbito más de un abogado, ¿no? ¿Y qué hace un licenciado en administración en el Poder Judicial desde tu les, óptica? les cuento cuál fue mi recorrido. Yo ingresé en el 2014 en un juzgado de familia a tener un mostrador simplemente porque seguí en el orden de mérito y ahí me pusieron. No le importaron el estudio, nada. Ahí era la necesidad. Una vez que me recibo y comienzo a hacer la especialización, me llama el delegado administrativo, veía mi perfil. En ese momento habían dos licenciados en administración en todo el Centro Judicial Concepción, yo era uno de ellos, y me propone un desafío que era trabajar y aprender. La delegación administrativa manejaba todo lo que se refiere no solamente a dinero, infraestructura, economato patrimonial, los útiles, y necesitaban mucha modernización, porque era todo papel, y los registros, las auditorías eran muy tediosos. Entonces me pidió eso, una modernización. Acepté, estuve trabajando casi 5 o 6 años ahí, y de ahí se me abrió la oportunidad a la Oficina de Gestión de Audiencias, también de Concepción. La Oficina de Gestión de Audiencias básicamente gestiona las audiencias penales. ¿Bien? Eh, de ahí me llevaron en el 2021, me ofrecen en agosto del 2021, me ofrecen venir acá a Capital, a lo que es la coordinación, porque la Oficina de Gestión de Audiencia existe en 3 centros judiciales, que es Concepción, Montero y Capital. Y la coordinación nuclea esas tres. Comencé a trabajar en la coordinación y después me pasé a lo que es OGA Capital.
¿Qué es lo que hace un licenciado en administración? Marce, un licenciado en administración, y antes que nada, hoy en día estoy en Hoga Capital haciendo determinados trabajos que ya les voy a comentar y no sé cuál será el futuro, realmente. Bien, estoy ahí en un proceso de transformación y reaprendizaje y desaprendizajes, eh, bueno, que me van llevando por distintos caminos. Eh, la ventaja que tenemos nosotros, licenciados en administración, sobre todo ustedes con su nuevo plan de estudio, que es mucho más abarcativo, mucho más flexible, con otras optativas. Yo tenía sociología, yo creo que eran 4 que teníamos. Sociología, computación 2, teoría de los precios creo que era. eh, Estadística 2, tenés estadística 2, tenía estadística 2, teoría, era sí, estadística 2 y la de control macro y bueno, y la tuya investigación y tu operativa. materia, ¿cómo se llamaba? Investigación operativa. Investigación operativa. Eh, pero realmente si uno preguntaba qué hace un licenciado dentro del Poder Judicial, decía, licenciado en Administración de Empresa, bueno, tenemos adquirimos las habilidades, o por lo menos los conocimientos para desarrollar habilidades y desempeñarnos realmente en cualquier lugar. Tenemos que tener determinadas habilidades o la posibilidad o las ganas de desarrollar las habilidades, principalmente de adaptación al cambio, fundamental. La adaptación al cambio es lo que a mí me permitió de un juego de familia, delegación administrativa, a trabajar en una oficina de gestión de audiencias, trabajar en una coordinación, volver ahora en la oficina de gestión de audiencias capital. Adaptación al cambio. Ganas de aprender constantemente. Si uno le pregunta a mi mamá cómo era de chiquito, me decía, no, José era muy curioso, en todos los sentidos. Inquieto, molesto, pesadilla, pero curioso, trepado en los árboles, siempre investigando algo. Entonces, traten de generarse esa curiosidad. Bien, traten de generarse esa curiosidad, esas ganas de seguir aprendiendo. Un licenciado en administración dentro del Poder Judicial puede hacer muchísimas cosas, desde atender un mostrador o trabajar en una oficina que lleva adelante proyectos muy importantes. Bien, acá, no sé, Patri, ¿seguís acá? Sí, estoy acá. Bien. Patri, por ejemplo, trabaja en una oficina llevando la coordinación estratégica y lleva adelante muchos proyectos. Ella también es licenciada en administración. Entonces, nos da la posibilidad de ser muy flexibles en dónde vamos a trabajar, dónde desarrollamos nuestras tareas dentro. Yo la desarrollé desde un juzgado de familia, delegación, ahora en la parte de esta. Actualmente lo que estoy haciendo en OGA Capital, o sea, la Oficina de Gestión de Audiencia Capital, lo que hicimos con un compañero fue escuchar, ver todos los problemas que había en las distintas áreas y comenzar a buscarle la vuelta a ver cómo sistematizar y unificar bases de datos. ¿Bien? Son 264 personas los que componen la Oficina de Gestión de Audiencia, dividida en 13 oficinas, creo, de las cuales cada una tiene su forma de funcionar y algunas veces están concatenadas y algunas veces no. Entonces, comenzar a buscar la vuelta. Y mi compañero Jorge no es licenciado en administración, es procurador y simplemente es curioso, como el bonito Jorge el curioso. Eh, y todo aprende, nosotros aprendimos hasta diciembre del año pasado, tenemos bloqueado YouTube, no podemos ver en la computadora, era con el video, con el celular viendo los videos. Che, cómo será esta fórmula? ¿Se puede hacer esto? Bueno, veamos cómo se hace. Y él tiene sus 2 usuarios preferidos de YouTube, yo tengo mis 2 usuarios preferidos de YouTube, y respecto a Excel. Y fuimos aprendiendo así. A ver, los cursos en el INAP me sirvieron muchísimo porque había cuestiones básicas que yo ya no tenía la necesidad de aprender. Herramientas de Google también no tenía necesidad de aprender. O sea, yo ya tenía un piso con el cual me fui preparando a lo largo de los años. Entonces, poder arrancar de un mismo nivel, porque estábamos parecidos, y para distintos sectores. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, de las 13 oficinas, 8 oficinas, había oficinas que uno entraba y tenía, no sé, 20 archivos distintos, eran 10 empleados, tenían 20 archivos distintos registrando exactamente lo mismo.
y un encargado controlando todos esos 20 registros con su propio registro también. Entonces, y algunas veces todo en Excel. Se apagaba la computadora, perdían información. Entonces, fuimos buscándole la vuelta a los sistemas que ya estaban, a las necesidades que había, y comenzamos a desarrollar estas planillitas de Sheets, las hojas de cálculo de Google. Entonces, lo que nosotros logramos fue comenzar a interconectar las distintas oficinas. Elegimos una oficina madre, por así decirlo, la oficina que dentro de todo trabajaba mejor, trabajaba bien, era poco personal, capacitamos ese personal, hicimos un seguimiento permanente, de hecho lo seguimos haciendo, hace más de un año, capacitando permanentemente, cosa que ahí no falla. Si ahí no falla la información, el resto de la cadena es más fácil de detectar los errores. Y cuando hay un error, inmediatamente recibimos el llamado, recibo yo, mi compañero Jorge, y vemos qué es lo que pasa. Y ahí es donde está la parte que vamos mutando, por ejemplo, transformándonos. Nosotros detectamos el error, vemos qué es lo que pasó, vemos el usuario que generó el error, lo corregimos en el acto para que la cadena no se interrumpa y vamos a la oficina. Comentamos cuál fue el error, o sea, hablamos con el encargado, ellos ya conocen nuestras maneras de trabajar. Vamos con el gestor que generó el error, le comentamos qué es lo que fue, cómo se corrige, tratamos de ver por qué fue el error, porque muchas veces fue porque estaba despistado y otras veces porque no tienen idea. Y nosotros tenemos una población muy grande de gente que es grande, o sea, que tiene más de 50 años. Y 50 años que le dan un cambio de sistema, en los últimos 5 años creo que le han cambiado el sistema. Entonces, incorporar una nueva planilla es algo todo nuevo para ellos. Entonces, ayudarlos con ese cambio, ayudarlos en la capacitación permanente, el seguimiento, y realmente los errores exponenciales que venían van bajando. No bajando así como nos gustaría a todo el mundo, pero ya está la curva marcada. Y sobre eso, Marce, lo que yo te preguntaba, la evaluación de desempeño, porque lo que nosotros hacemos es, no solamente contabilizamos los tiempos y la cantidad de los procesos por persona, sino también los errores. Y ahí vamos detectando determinados patrones que gente que le falta realmente el entendimiento del manejo de las herramientas, hay gente que le falta los conocimientos de lo que es el proceso, o sea, lo que sería derecho procesal, eh, y vamos haciendo pequeños hincapiés y vamos teniendo pequeños indicadores para armar una muy buena evaluación de desempeño que nos lleve a decir, bueno, ahora nosotros tenemos que capacitar en cómo cerrar una audiencia, por ejemplo. ¿Por qué? No, no hace falta eso. No, sí, sí hace falta porque tenemos esta cantidad de errores que si bien han ido disminuyendo, estos son los usuarios, no a los 32 audiencitas, sino específicamente a estos 5. Entonces, ese análisis finito de información es lo que estamos incorporando a la evaluación de desempeño para, obviamente, colaborar con las personas, porque en fin de cuentas hay personas atrás de esto. Entonces, todo el design thinking que les mostraba acá, hay un montón de artículos, eh, hay un montón de cosas, pero tiene pequeñas premisas y la premisa número 1 es la empatía. ¿Bien? Es la empatía. Son personas, no son números. Yo también estuve en su lugar donde no tenía idea, no sabía manejar o estuve descuidado. Entonces, la empatía de ayudar a esa persona, tenga la edad que tenga, la educación que tenga, a entender, a saber hacer su trabajo, a darle una herramienta, a adecuarle la herramienta y el proceso, obviamente ajustado a derecho, para que pueda desarrollar bien el trabajo. Eso, Marcelo, lo que hemos hecho, y a todos ustedes, alumnos, ¿saben qué es lo que nos permitió? Bajar el nivel de reclamo, bajar el termómetro de la oficina, que el termómetro de la oficina estaba muy por arriba, muy en rojo, logramos bajar. No, no hace frío, pero digamos que bastante grado bajamos y comenzaron a entender que el control no era por algo de ser malo, sino para una gestión propia. Hoy en día, por ejemplo, una persona que tiene que hacer una notificación o la persona que tiene que hacer una audiencia, entra a un cuadro y ya está viendo el trabajo de su día, ya sabe qué es lo que tiene que hacer hoy en día,
ya sabe el tipo de audiencia o el notificador, ya sabe cuál es el trabajo, en qué se está quedando, y el encargado y subencargado de la oficina también tiene ese control sobre ellos, pero ya más que nada, no un control de papá y mamá que lo va siguiendo por todos lados, sino un control para que decir, che, Marcelo, no te olvides acá, che, Jorgito, no te olvides de aquello, che, y con semáforos. Son los indicadores que vamos desarrollando. Entonces, toda mi carrera, eh, como que me fue preparando. ¿Bien? Me fue preparando, me juntó con Jorge, que es mi compañero. Ahora sumamos un compañero más, a Diego le sumamos. Diego es abogado y a Diego lo conocí, era un gestor calladito y preguntando, hablando con la gente, me comentó que estaba aprendiendo un lenguaje de programación y realmente conozco muy pocos abogados que les interese siquiera aprender lenguaje de programación. No sé, Juan Corbalán, Cecilia Danesi, pero acá en Tucumán era raro y comencé a preguntarle y resultó ser una clave fundamental para poner en orden, desarrollar herramientas y poner en orden una oficina muy importante que todavía no podíamos ir con Jorge. Diego lo solucionó. Es tremendo. Entonces, obviamente, Diego ya forma parte de nuestro equipo y estamos ahora en un trabajo mucho más grande, trabajando los tres. Pero bueno, eso, básicamente. Eso, Marcelo. Muy Preguntas. bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede habilitar el micrófono o por el chat. Algo que quieran preguntar a José. Ahora voy a comenzar yo a hacer las Yo te preguntas entonces. aprovecho. Ahí está, Eh, Patri. Cuando hablas de que el design thinking tiene mucho de empatía, para Sí. contarle a los chicos, una de las tareas que estaba haciendo José con su equipo era cronometrar el trabajo de cada empleado. ¿Cómo han hecho la articulación para que la gente no se sienta invadida, atacada, eh, no sé, para que no se lo tomen mal? ¿Cómo han logrado eso? Primero el reconocimiento, gracias Patri por la pregunta. Primero el reconocimiento de que es normal que se sientan así. O sea, eh, no negarles o de entrada no decir no, no es así. O sea, reconocerles que sí es verdad que se van a sentir así, están en su derecho de sentirse así, pero explicarle el trasfondo de todo. Explicarle de que si nosotros hacíamos una encuesta en la cual preguntábamos una simple pregunta, ¿usted piensa que la distribución del trabajo es equitativa? La respuesta en un 99,9% iba a ser que no. Por más que lo sea, en números, la gente te va a decir que no. ¿Por qué? Porque veía gente dentro de la misma oficina, gente que trabajaba poco, gente que trabajaba mucho, gente que trabajaba lento, pero te trabaja 10, 12 horas al día callada, gente grande que sabe que me pasa con una señora puntualmente, ella es muy lenta para hacer su trabajo. Entonces cuando se medían los tiempos, claro, no me cerraba las 6 horas que tiene que trabajar, me daba 10 horas, 12 horas, y cuando me siento a hablar con ella me dice, yo reconozco que no tengo la velocidad de fulanito y fulanito, entonces yo para hacer bien mi trabajo y que no pase nada, también sigo en mi casa, porque yo ya estoy ya soy abuela y mi esposo ya no me molesta, entonces tengo tiempo, después de dormirme la siesta me levanto y con eso me entretengo. ¿Bien? Le vamos mostrando que es normal que se sientan así, Patrick, porque es verdad. Cuando yo trabajaba en un call center y me lo hacían a mí, era el famoso TMO, el tiempo medio de operación. Era tortuoso ver el cronómetro de que pasaba y el cliente te seguía haciendo preguntas, basta de preguntas, quiero bajar el TMO. Eh, Tener empatía y explicarle para qué sirve. Explicarle todo el contexto macro. ¿Bien? Explicarle que si nosotros tenemos más o menos un parámetro de los tiempos normales de las tareas, nosotros podemos llegar a determinar necesidades de la capacitación. Por ejemplo, a la señora esta puntualmente, la seguimos ayudando actualmente, porque sin querer, en vez de hacer un clic en A1, hace en A1 y te arrastra el mouse y después aprieta y borra todo.
te borra de repente 47 celdas, no exagero, te borra 25 celdas, 27 celdas, y pasó el viernes, en medio de toda la locura que era el viernes. Entonces cuando me llaman simplemente le dije, tome nota, registre todo, yo ya hice la copia, mudamos todo el trabajo, los que son los drive. ¿Por qué? Por el historial de cambio. Eso nos permitió ahorrar muchísimos dolores de cabeza y la interconexión entre distintas oficinas, el trabajo, un home office. Yo puedo estar trabajando en mi casa y controlando las planillas en tiempo real. Yo puedo estar ahora en medio de en medio de la charla esta, saco el celular y puedo ver en tiempo real los indicadores de cada oficina, de los que tienen, obvio. Eh, Mostrarle, explicarle el para qué sirve, explicarle que estamos midiendo los tiempos porque necesitamos saber si la tarea que hace Juancito en 10 minutos y la que hace José en 15 minutos, si supuestamente es el mismo trabajo, con los mismos intervinientes, con todos los mismos factores, ¿por qué uno se demora 10 y el otro 15? Capaz que está faltando capacitación, atención o simplemente también control. Porque le guste o no le guste, también hay gente que no le gusta trabajar. Entonces, sobre esa gente hay otro tipo de control que realizan los encargados y subencargados de la oficina. Pero antes que nada, Patricia, uno sí se tiene que acercar a comentarle eso. Pero si el jefe directo, el encargado, subencargado, jefe operativo, no tiene en claro eso, el diálogo es bastante complicado. Y nos pasó de decir, no, no sé, perdón la expresión, están jodiendo con eso, los tiempos. Fíjense, vean ustedes y busquen algún cronómetro, pónganse con el celular, fíjense. Hoy en día, nosotros ya tenemos una media, ya tenemos analizado todo un semestre, estamos viendo qué vamos a hacer con este año, con lo que va de este año, eh, pero ya le dejemos a los gestores, no se tomen el tiempo, ya teníamos una media, ya tenemos aproximadamente las horas hombre que se necesita en la oficina, con las cantidades de procesos, porque no todo se puede medir, había muchísimo trabajo invisible, y esa fue también parte del speech que nosotros dimos. Ustedes, una persona que agenda una audiencia, ¿ese es todo su trabajo? No. Para agendar una audiencia tenés muchos tipos de clasificaciones y al mismo tiempo tener el trabajo invisible de lo que significa ver que atención de los teléfonos celulares, de contestar informes, etcétera, etcétera, o la gente de lo que es otra oficina que se veía realmente un 20% del trabajo, que era lo que se podía ver, auditar. Lo demás eran trabajos que no existía el registro. Entonces también fue para decirles, queremos visualizar todo el trabajo. Porque si no, yo entro en la oficina y digo, no, bueno, saco del sistema la información, esta gente trabaja 1 hora al día. Y hoy en día con las planillas podemos ver que trabaja mínimo 7 horas. O sea, trabajan las 6 horas en oficina y sí o sí 1 hora más de control, que son los encargados y subencargados, alguno que otro gestor, que son como referentes. Por ese lado nosotros encaramos. Y obviamente hubo mucha resistencia al cambio, pero también está la picardía de conocer el público. Buscamos referentes en cada oficina. Buscamos uno que otro referente, le explicamos el sentido, porque adentro son nuestro caballito de Troya ante la resistencia del cambio y nos ayudan, porque no podemos estar todo el día permanentemente hablando a los gestores de esa oficina. Entonces tenemos estas personas puntualmente que son los referentes que lo usamos como caballito de Troya en nuestra resistencia. Ahí justo uno de los chicos te pregunta sobre eso, te pregunta en el chat cómo es la cultura organizacional ahí en tribunal. A ver, Florencia, ¿cómo la cultura organizacional en tribunales? Y segundo, si se está haciendo algo para adaptarse a las innovaciones tecnológicas. ¿Cómo la cultura organizacional? No sabría cómo es. Yo pasé por el Centro Judicial Concepción y ahora estoy en Capital y son totalmente distintos. Bien. El Centro Judicial Concepción, por ejemplo, tiene una cultura más familiar. Acá son bastante más individualistas. Ya con detalles, se me hace que va a tener que ser un monólogo de preguntas y respuestas de cómo querés que te la describa la cultura organizacional en tribunales.
Padre también tiene muchos años acá adentro y el profe Marcelo nos pudo dar varias capacitaciones. Eh, y dentro de la misma oficina, te puedo decir, no sé si habrá muchas culturas, pero los estereotipos de cada persona influyen muchísimo. Influyen muchísimo. Puntualmente, dentro de lo que es la oficina de gestión de audiencias de acá de Capital, hay una cultura de trabajo muy, muy seria, al punto tal de que, por ejemplo, los fines de semana que se trabajan en turno, como se dice, había mucho descontrol. Gente que hacía lo que quería, total, no existía algún control sobre eso. Hicimos una hermosa planillita de control, se llama novedades diarias y novedades de turno, en donde los encargados de los turnos y también en el día a día de los encargados de la oficina pueden dejar su reclamo con detalle de día, hora, quién fue la persona con esta novedad y una descripción de lo que pasa. Y el que analiza ese reclamo es la dirección y la subdirección general. Lo que logró eso fue que venga el subdirector general y me dé gracias de que su celular no le explotaba un sábado, un domingo y el lunes. Y el lunes no tenía una procesión de gente haciendo fila para contarle todos los problemas que tenía, porque simplemente le explicamos a los encargados que era una forma de registrar todo y de repente un subdirector que tiene 7 problemas distintos puede colapsar y olvidarse de uno. De esta manera no, los tienen ordenados, con semáforos, con fechas. Al mismo tiempo, ellos cuando lo visan, al encargado que cargó esa novedad puede ver que ha sido visado. Bien, puede ver que realmente tuvo un control de la subdirección o de la dirección. Eh, y se está haciendo algo para adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Sí, hay muchísima inversión de parte de tribunales, muchísima inversión eh, para adaptarse. El tema es que, ¿cuánta inversión es suficiente? Accenture, escuchá Marcelo este número, 1.7 billones de dólares había invertido en lo que es la tecnología de la nube en el año 2019-2020. Eso me contaba Matías Fernández. Si pueden, tráiganlo a Matías Fernández Jure, que les cuente de su experiencia de pasar a un banco. Él ¿Está tiene su trabajando sueldo seguro. remoto, Matías? ¿O presencial? Sí, a donde está Remoto. yendo es una oficina sobre el Boulevard 9 de Julio, que es como un cowork, coworking, una oficina, pero él está remoto. Ah, ya sé dónde. Sí, 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 sí. Ubico lugares muy lindos lugar para Y le trabajar. puede Muy dar bueno. lo... Matías era dueño de una franquicia de Grido, trabajaba en el Banco Santiago del Estero y de repente dejó todo y se fue a Centro. Hizo un cambio muy bueno en su momento, con muchos peros que teníamos nosotros como amigos, y él lo fue zanjando, la tuvo claro. Obvio hizo un poquitito de salto de fe, pero le salió bien. Eh, Mira, Florencia, realmente lo que es, ya te contesto, Federico, realmente lo que es las inversiones a ver, adaptarse a las innovaciones tecnológicas que implica inversión, ¿bien? Pero inversión no solamente en dinero, inversión en personal, porque el ejemplo de, yo te puedo comprar la última, la mejor computadora, te puedo comprar ChatGPT, pero de repente nadie lo sabe utilizar o no lo pueden utilizar un 100%. Entonces, está lo que es el proceso de compra, o sea, los recursos económicos, y también está preparar los recursos humanos. El tema de los recursos económicos es muy complejo, el tema de la... A ver, para comprar hay distintos procesos. Gracias a la especialización en administración pública de la facultad me enseñan los procesos, pero cuando hablan de tecnología generalmente son licitaciones públicas. Los procesos de licitación pública son largos. No sé si hoy en día lo habrán atado al dólar o seguirán en pesos argentinos. Les pongo un ejemplo, año 2018, 2019, para Concepción había una licitación de 40 equipos de aire acondicionado. Viene una devaluación fuerte y de la licitación que ya estaba adjudicada, es decir, que ya tenían que entregar los dos proveedores, un proveedor entrega y el otro proveedor dice, prefiero perder una seña que se deje en dinero y todas las consecuencias legales antes que cumplir, porque pierdo muchísimo dinero por la devaluación que había. Entonces, por ese lado también es complicado
No es así, voy, salgo, invierto, no sé, 10 millones de pesos, porque recuerden que tenemos que manejarnos en pesos argentinos en la administración pública. Cuando el proveedor sabe que cuando vaya a cobrar eso, no va a ganar el margen que tenía pensado, va a ganar menos. Entonces ahí comienza a haber, hay muchas licitaciones que se están cayendo. Y a esa pregunta, cuando tengan tiempo, se la pueden hacer a Patrick, que ella también No, está... pará. Aprovecho y aporto porque el área de innovación es el área que tengo a cargo. Eh, un buen administrador, ¿qué hace? O sea, más allá de que después nos podamos especializar, pero ustedes en qué se están formando ahora, en toma de decisiones. ¿Y qué es lo que conocemos? Nosotros sabemos, tal cual como dice José, que tenemos ciertas limitaciones y que los recursos son escasos. Entonces, ¿qué se pensó? Ok, ahí justo te preguntaban del SAR. Sí, Nosotros acá en el norte somos pioneros en algo que ha desarrollado el mismo Poder Judicial y se le llama Plataforma Alberdi. En la plataforma Alberdi están todas las distintas aplicaciones que hizo el Poder Judicial, la misma gente de la Dirección de Sistemas, y por falta de presupuesto, ¿qué se hizo? Se pensó inteligentemente y se empezaron a hacer convenios de cooperación con otros poderes judiciales de toda Argentina. Entonces nosotros les decimos a los otros poderes judiciales, ponemos esta plataforma a su disposición para que ustedes la usen y a medida que vayan viendo mejoras, nos van diciendo y nosotros las vamos incorporando. Entonces se va creando también así como aliados estratégicos que son súper importantes. Se trabaja en conjunto y nosotros acá como tucumanos somos pioneros en esto. Y una de las inversiones que dice José, tenemos el centro de data, ¿cómo se dice? Data center, el data center. ahí patinan aparte. Hemos hecho una inversión multimillonaria el año pasado en lo que es el data center, justamente para poder sostener esa postura. Y ahora le estamos ofreciendo lo que es el SAE a otros países, incluso a Perú y a Chile. Me Mm. acuerdo. Realmente, bueno, es por ese lado, quería hacer una pequeña introducción, pero la que va a decir mejor es la parte esa de innovación e inversión es eso. Eh, realmente, ¿cómo era el nombre? El Think Tank. ¿Te ubicas eso, Marcelo? Los Sí, tanques. sí, Bueno, sí, eh, totalmente. cuando participé en la Universidad San Pablo T, no me acuerdo cómo se llama, hay un flaco que estaba en la parte de lo que era posgrado, que pertenecía a un think tank y realmente me mostraba las propuestas que había respecto a lo que era innovación en la educación. Yo quedé sorprendido. Los desarrollos que había y cómo gente de todo el mundo, o sea, Patricia, Marcelo, José, Jorgito, Juancito, veían una idea y aportaban su punto de vista o aportaban proyectos que a mí capaz que no me sirve, se me ocurre una idea, no me sirve, pero le sirve a, no sé, a alguien en Santiago del Estero, a alguien en Uruguay, a alguien en Indonesia. ¿Bien? Eh, acá veo, Federico, entonces, un ejemplo de adaptación a la innovación tecnológica al SAE, sí, porque el SAE es un desarrollo propio del Poder Judicial de Tucumán. Antes se utilizaba el ex doctor, de la cual se pagaba unas licencias que eran bastante caras. Entonces el área de sistemas, puntualmente el ingeniero Ríos, el director de sistemas, llevó adelante el desarrollo, bueno, del sistema de administración de expedientes, el SAE. Así que sí, podría ser también una adaptación a la innovación tecnológica, pero también hay otra. Por ejemplo, de la Oficina de Gestión de Audiencia del Trabajo está el LOGA Web, donde uno puede ver, no necesita un programa para ver las audiencias de tu celular, computadora, cualquier dispositivo con acceso a Internet. Y acá Florencia me dice de la digitalización del proceso, donde se permite archivar documentos importantes de manera digital y no en grandes cantidades de papel con mucho riesgo. De nuevo, Florencia, creo que es Patricia la que te tiene que responder. Está la oficina de digitalización. La oficina de digitalización que se encarga de digitalizar lo que ya está en papel, bien, con un respaldo, con los fedatarios,
Eh, justo estaba escribiendo. Con el respaldo de un fedatario que te dice, esa foto es un fiel reflejo de lo que está acá en el papel. Y después ese papel se va y se destruye, se recicla en realidad. Y ese reciclado genera pequeños... ¿siguen en el convenio con Fundación León, Patricia? Sí, Ya bien. vamos tomando más de Eran toneladas. 130.000 toneladas de papel en Bien. 2 años. Entonces, todo ese papel se genera dinero y ese dinero va, Fundación León, por ejemplo, que tiene distintos convenios, silla, prótesis, cuestiones ortopédicas, ¿bien? Y lo que nos lleva, eso de lo que ya vendría a ser viejo, y actualmente está el expediente digital, firma electrónica, firma digital. Hoy en día es muy difícil que se imprima el papel, salvo cosas muy específicas. Por ejemplo, un oficio es una manda judicial, cuando tiene que ir a otra provincia por alguna cuestión, ahí sí se lo imprime, pero son cuestiones muy, muy específicas. Bien, si vos tenés, por ejemplo, las sentencias que antes se hacían los libros de protocolo, eh, hay distintos tipos de sentencias, sentencia cómo finalizaría un expediente, un legajo hoy en día, antes se decía expediente, ahora se dice legajo, legajo digital. Eh, El libro de protocolo, la forma de protocolizar era, se imprimía la sentencia que iba en el expediente y se imprimía una copia que iba en unos cuadernos, perdón, en unos archivos que se mandaba a encuadernar. Y eso tienen que guardarlo, no sé, 250 años, no sé, eso no se destruye directamente, los protocolos de sentencia. Ustedes imagínense un, un anfiteatro como lo que sería el A1, sí, eso implicaría lo que ya existe en protocolo, y creo que me estoy quedando corto. En Concepción eran aproximadamente 15 metros de largo, por 2 de alto, por 1 de fondo. 30 metros cuadrados, lo que había. De la sentencia, lo que era civil, de un fuero, de una parte nomás del Poder Judicial. Y Concepción, para que ustedes tengan una idea, es aproximadamente la mitad o un poco menos de lo que es Capital. Entonces, todo ese ahorro que se va generando en lo que es papel es a través de la digitalización de lo que ya estaba. Y en adelante ya está establecido, ¿qué fue? 2019, la pandemia aceleró los cambios entre 2020 y 2021, Patricia. Marzo de 2020 marzo de 2021 empezamos con el primer proceso de destrucción y te comento que ahora empezamos a digitalizar y destruir protocolos también. Ajá, Nuevo proyecto. importantísimo. Eh, Espero haberte contestado en eso, Florencia. A ver, lo último, ¿cómo reaccionan las personas con mucha antigüedad en la organización para adaptarse a esos cambios? Eh, Patricia bien lo resumió. Es todo un cambio. Actualmente, en estas 264 personas, tenemos bien identificado no más de 10 personas que realmente les cuesta mucho. O sea, ellos agarran el celular y tienen la letra así de grande y el WhatsApp les cuesta inclusive. Entonces, ¿cómo vos le vas a enseñar a esa persona a manejar un archivo que tiene muchas protecciones, porque lo llenamos de protecciones, con todos los campos condicionales, con todas las alertas necesarias, pero que enseñar a utilizar es muy difícil? Entonces ahí es donde está la parte humana del administrador, de saber que esa persona va a ser muy difícil de que se adapte a este cambio. Perfecto. ¿Qué acaso lo único que puede llegar a hacer? No, puede hacer otra cosa. Bueno, veamos en el conocimiento macro que tenemos de la organización, a dónde esa persona que realmente la está pasando muy mal porque se siente a trabajar. A ver, es una persona, generalmente estas personas grandes son personas muy responsables con su trabajo, que vienen del sistema anterior donde básicamente era el papel y en el papel eran muy buenos trabajando.
por más que haya estado el sistema informático, estaba todo impreso. Uno lo que imprime, el sistema era como un respaldo de lo que uno tenía en papel, pero incluso en el papel había cosas que no estaban en el sistema. Entonces, a esas personas las vamos conociendo, las vamos capacitando y cuando más o menos estamos viendo que ya estamos al límite de sus capacidades o que realmente no puede entender o no puede adaptarse a eso, generamos propuestas para la dirección de reubicar a estas personas en otras áreas que por ahí puede resultar un poco más fácil, más sencillo. Y ese cambio de posiciones, por lo menos los 4 que yo estuve involucrado, lo tomaron muy bien, porque le explicamos, mira José, después, o sea, en forma resumida, mira José, después de todo este proceso de capacitación estamos viendo que te sigue costando, son una persona muy comprometida con tu trabajo y te está afectando realmente hasta el nivel emocional el no poder cumplir con el trabajo. Tenemos esta propuesta, esta es otra oficina con otro proceso que te puede llegar otro tipo de tarea. ¿Te interesa o no te interesa? Le damos la posibilidad, en algunos casos, de elegir. En estos 4 casos que tuvimos, se cambiaron y gracias a Dios fue para bien. Las personas de repente de tener una productividad muy por abajo de la media, tienen una productividad en la media. Tampoco es que brillan, pero están ahí. Y sí, cuesta la adaptación al cambio. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta de Florencia, ya que los abogados con mucha antigüedad fueron un poco reacios al cambio de SAE, todos. Tengo familiares que para ver los expedientes que anteriormente se veía en casilla, los días correspondientes en tribunal les costaba un poco más. Sí, Federico, no solamente desde el Colegio de Abogados, sino el Poder Judicial de Tucumán dio muchísimas capacitaciones. O sea, yo soy testigo de eso porque yo participé también en las capacitaciones para aprender, porque era lo que se venía y necesitaba aprender. De la misma manera, existen unos videos instructivos que están a disposición. Es simplemente, perdón, y dentro de las capacitaciones decían, ponemos a disposición en tal lugar los instructivos. Y hoy en día están los instructivos a disposición que te dicen dónde hacer clic, cómo tenés que leer, qué tenés que elegir. Están esas opciones disponibles. Nada más que, bueno, el cambio esta revolución, podría ser, Marcelo, esta revolución que hubo, esta modernización, fue muy abrupto. Esa es la Reforma, ¿no? realidad. La reforma trajo una revolución. Es que si bien la pandemia y todo el trabajo post pandemia aceleraron muchísimo los cambios, aceleraron, aceleraron la implementación de los proyectos que ya estaban, ya tenían en la agenda los proyectos. Lo que hizo la pandemia fue acelerar y obviamente cada persona se adapta a su ritmo a eso. Ahora, estos temas que estamos charlando, los celebro, bueno, con Patricia, con José, con Ingrid, eh, que tal vez tenemos la oportunidad como de estar más en el mundo profesional y en la vida de las empresas y las organizaciones. Particularmente me parece que es importante como tener un marco teórico para poder, si no la realidad te pasa por encima. O sea, creo que está bueno poco consultar los autores cuando uno habla de los temas de cambio, de desarrollo, de cultura, que, bueno, como lo dicen los libros, ¿no? No, lo soft termina siendo lo más hard, ¿no? El software es más hard que el mismo hardware, ¿no? En el sentido de que es difícil. A ver, soy profesor de investigación operativa, de métodos cuantitativos. Hay un modelo que no me gusta, ¿saben qué? Hago así el modelito, va a la papelera, a la papelera física o borro, delete y puedo hacer otro modelo. Hoy estamos hablando con Patricia, programación lineal. Ahora, hay una persona que la tenés en la institución y no quiere cambiar, no tiene hábito o no está alineada con lo que vos esperás, es un gran desafío. Y creo que ahí es como que nos sale o nos debería brotar todo el conocimiento de administradores y que no es fácil, no hay recetas mágicas, pero me parece que sí leer papers, entender procesos, eh, nos va dando, creo que sí se puede, es un proceso que no es fácil, no es inmediato, no es mágico. Le puedo decir, yo soy actualmente director del Instituto de Administración, tengo 50 docentes en el instituto.
Entonces necesitábamos hacer un montón de cambios en las asignaturas, en un montón de cosas, y no es automático, ¿no? También estamos trabajando en investigación. Yo he hablado con la secretaria de investigación, claro, porque estamos organizando unas actividades para esta semana y hay algunas oportunidades para ser mejor, le vamos a decir así. Entonces yo le digo, mira, ten en cuenta que no hay una tradición para investigar, no está la disciplina y el hábito para cumplir ciertos deadlines, ciertos informes, y entonces hay que tener paciencia con la gente y ver como nuevamente una actitud de vida. Me quedo con la mitad del vaso vacío, me quedo con la mitad del vaso lleno. Y charlando mucho con el profesor Pero, cuando me tuve a cargo de la cátedra, siempre me tomaba un café con él y necesitaba que me escuche. Hay otra cosa, chicos, esto es una joya. Cuando tengan un problema, tienen que contarlo y no esperar una respuesta del otro, sino que la escucha activa te va a servir para que vos te escuches. Y escuchándote, vas a ver que puedes clarificar mejor la situación, ¿no? Y el problema. Me acuerdo, yo tomaba café con el profesor Pedro, claro, y le contaba algunas situaciones que te pasan siendo jefe, estando liderando una cátedra, un instituto. Y claro, y él me miraba así, y claro, él solamente me escuchaba. Y la verdad que con eso, como que, pero bueno, no es tan así, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Pero tienen que hacer esa experiencia, ¿no? Eso como, bueno, téngalo ahí como en la bar, en toda la caja de herramientas, pero siempre que tengan un problema de cambio, de desarrollo, siempre es importante que alguien te escuche, y la escucha es totalmente, hay un libro que se llama El poder sanador de la escucha. Y esto nosotros como licenciados en administración es algo que no tiene ni un ingeniero, que no se enteren los ingenieros, ni un ingeniero, ni un economista, ni un contador, lo tenemos nosotros. Es como una joya preciosa de un licenciado en administración que sabe escuchar, ¿no? Que sabe reconocer la humanidad del otro y también reconocer nuestra propia humanidad. Y bueno, a partir de eso, un poco avanzar hacia mejores resultados en la organización. Pero es un gran desafío. Ingrid anota ese tema que tenemos que trabajar más nosotros, también en la PP, pero hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo y Y ustedes mismos tienen que hacer la algo, experiencia. Marcel, respecto a lo que me acabas de decir, eh, al leer, ¿bien? Por ejemplo, ahora me pidieron del centro de capacitación que dé una capacitación puntualmente en una oficina. Y yo le dije, es una cuestión de herramientas de Google. Le dije, bueno, yo para hacer eso necesito saber a quién le doy y sobre todo necesito saber cómo es el funcionamiento de la oficina. Me pasaron los manuales, las acordadas, todo lo que yo le pedía. Eh, es la oficina de digitalización. Entonces, esta información que voy captando me hace entender a dónde voy a ir a capacitar. Y obviamente me acordé de la gente de Concepción que trabaja en su oficina y comencé a preguntar, una cosa es lo que uno lee, otra cosa es lo que se hace. Haciendo la misma analogía, lo que es mi trabajo actual, cuando con Jorge, con mi compañero, estábamos en oficinas distintas. Cuando vamos a la misma oficina, nuestra oficina se volvió un consultorio la mitad del tiempo, en donde la gente iba a plantear los problemas que tenía, pero los problemas, no, mira, esto no me está saliendo, no estoy entendiendo, tengo un problema, necesito medir esto, necesito esto, la distribución del trabajo, los puntos de control, porque ya habíamos dicho, fuimos por los encargados comentando qué es lo que íbamos a hacer nosotros y en qué los podíamos ayudar. Entonces ellos nos decían el problema y también nos decían el porqué del problema. Con Jorge lo único que hacíamos quedar callado, escuchábamos. No decíamos nada, Marcelo, y nos decían gracias. Y ni siquiera lo habíamos ayudado a solucionar el problema, simplemente habíamos escuchado. Pero nos servía mucho cuando vamos a desarrollar las herramientas para saber bien, a ver, esta cuestión de cultura interna y las relaciones interpersonales, también nos servía para adecuar el proceso y evitar estos roces que algunas veces se generan entre las personas, estos malestares, es tuyo responsabilidad, no es mía, es de aquel. Esta escucha activa que vos decías ha sido sumamente importante eh, para poder llevar adelante esto. Y otra cosa que también el tema de lo que vos hablabas de los deadlines. Jorge es una persona que yo le expliqué lo que es el diagrama Gantt.
Yo tengo mi trabajo, lo tengo esquematizado en Gantt. Según los proyectos que me van asignando, yo voy más o menos investigando y desarrollando los diagramas. Para que cuando me vienen a preguntar la dirección, explico en qué estoy trabajando y me preguntan de otra cosa, le explico, me quedé acá por tal motivo y tengo bien armado el seguimiento. Yo a Jorge le muestro eso, me mira y me dice, no. ¿Por qué? Porque no le interesa, él tiene otra forma de trabajar y no está mal tampoco. Entonces logramos adaptarnos. Él se adaptó a mis mañas y a mis ñañas, que creo que es su más grande desafío, y yo me adapté a las de él. Entonces también eso es importante, el orden y el saber reconocer en que la otra persona, capaz que no le sirva la herramienta que uno está trabajando, pero siempre va a servir el escuchar. Bueno, José, nos debemos la charla presencial, así que te comprometemos. Ya vamos a realizar con Ingrid el cronograma de APP. Vamos a Bien. organizar un encuentro de egresados y egresadas de la licenciatura. Así que bueno, muchas gracias, José, por compartir. Gracias a nuestros estudiantes. Y bueno, vamos a seguir trabajando al respecto. Así que bueno, muchas Bien. gracias, Patri, Ingrid, por acompañarnos. ¿El Y examen bueno, les das ahora, Marcelo, o después? ahora termino la grabación y vamos a hablar del examen. Así que Total, totalmente. total. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenas noches.